Bienvenidos a este nuevo ciclo. En esta oportunidad vamos a conocer las partes y los tipos de sujeto y también del predicado, todos los complementos y elementos que lo conforman. A continuación, una serie de diapositivas en las cuales encontrarás la información al respecto. Sabemos que el sujeto es quien realiza la acción o de quien se habla en la oración. Existen tres tipos de sujetos que a su vez se dividen en varios. El sujeto, de acuerdo a su participación dentro de la oración, se conoce como sujeto agente y también como sujeto paciente. Sujeto agente en oraciones en modo activo, es decir, en la que se realiza la acción del verbo de forma directa. Es decir, todas las oraciones van colocadas en su estilo básico o principal. El sujeto paciente es el sujeto que sufre las consecuencias de una acción. Ahí tenemos un ejemplo. Sujeto según su expresión. Tenemos sujeto expreso y sujeto tácito. El expreso es el que se coloca directamente en la oración y el tácito es el que no aparece, pero lo podemos suponer con las demás informaciones que nos dan. Y los tipos de sujetos según su núcleo, tenemos el sujeto simple cuando tiene un solo núcleo y el sujeto compuesto cuando tiene más de un núcleo. El núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo o nombre. Decíamos que el sujeto expreso es el que se coloca directamente en la oración y allí tenemos ejemplo de ello. ¿Cómo los localizamos? Bueno, preguntándole al verbo quién realiza o de quién se habla en la oración. Aquí tenemos tres ejemplos. El sujeto tácito no aparece directamente, pero existen elementos que nos ayudan a identificarlo, como pueden ser los pronombres o incluso el mismo verbo. Ellos nos indicarán si están hablando de un solo sujeto o de varios sujetos y si es singular, si es plural o incluso el género, que vendría siendo femenino o masculino o también neutro. Diferencias entre el sujeto tácito y el sujeto expreso. El tácito no aparece directamente en la oración, mientras que el expreso sí. En cuanto a la posición, el tácito no aparece directamente en ningún lugar y el expreso suele aparecer al principio. Y en cuanto al uso de la lengua, el tácito se utiliza para evitar repeticiones y el expreso es el más usado y es que está colocado directamente allí en la oración. El predicado, o también llamado sintagma verbal, desempeña una función de predicado y puede ser de dos tipos. El predicado nominal, que es el que utiliza verbos copulativos, entre ellos están el verbo ser, estar y parecer, y el predicado verbal, que contiene cualquier otro verbo que no sea los anteriores. En el predicado también podemos conseguir otros elementos como lo son el atributo, el complemento directo, el indirecto y los complementos circunstanciales de sus diferentes tipos. En esta oportunidad vamos a trabajar solo con los complementos circunstanciales. El complemento circunstancial existen de diferentes tipos y se hallan en el predicado. Estos pueden ser movibles dentro de la oración, es decir, pueden ocupar diferentes espacios y estos pueden expresar ya sea un lugar, un tiempo o indicar otras acciones que realiza el sujeto pero que están guardadas dentro del predicado. El método para identificar correctamente los complementos circunstanciales es realizando una pregunta. ¿Cuándo? Indica el tiempo. ¿Dónde? El lugar. ¿Cómo? Modo. ¿Con qué? De instrumento. ¿Con quién? De compañía. De causa, por qué. De finalidad, para qué. De cantidad, cuándo. Los tres primeros son sustituidos por adverbios como ayer, aquí, ahí, mal, entre otros. Es que de por sí la mayoría de los complementos circunstanciales provienen de adverbios que se hallan luego del verbo, es decir, en el predicado.